Buenas tardes, Banco de la Iglesia. Buenas tardes, Banco del País. Buenas tardes. A continuación les mostraremos sobre la alga amorosa, que en aquella época era considerada como el cemento que hoy conocemos, que hoy conocemos en día. Lo conocemos como tal. Alga amorosa era el material de construcción de la época de 1588 hasta el año 1700. Aquí dentro del Cabildo Histórico de Córdoba. Tanto los ladrillos, las rocas y las amorosas eran en aquel entonces los materiales de construcción para edificar gracias a la ayuda del señor Marqués de Sobremonte, gracias a la ayuda del señor Marqués de Sobremonte, han podido construir hace 400 años estos pisos originales de la época en la cual dormían los presos y aquellos detenidos de la época, y aquellos detenidos que eran considerados presos, aquellos detenidos de la época en la cual dormían aquí en estos pisos originales de la época, hace 400 años. A continuación veremos una de las puertas, una de las puertas principales en donde ingresaban los familiares de los detenidos hacia las celdas, hacia las celdas, hacia las celdas de aquí de dentro. Y nos encontraban detenidos aquellos señores, jóvenes y con aquellas personas que eran condenadas por algún edicto, en un edicto particular o bien en un edicto que era considerado en esa época. Nos encontramos en la segunda fase. Nos encontramos en la segunda fase de las habitaciones de los presos en las cuales dormían aquí en los pisos originales desde hace 45 años. En la actualidad los pisos se conservan tales como eran en el año 1588 hasta hoy. Aquí dormían los presos, las personas detenidas, hasta el tiempo máximo que era considerado en aquella época y en aquella sociedad, mediante la cual dormían y se abastecían gracias a las cisternas que se contienen de tierras descamuradas, por cuestión de seguridad no podemos ingresar, ya que es una zona peligro de derrumbe. Y es donde en una pequeña ventanita que hay allí, y es donde en una pequeña ventanita que hay allí adentro es donde se abastecía el agua gracias a las cisternas. Gracias a las cisternas se abastecía el agua para los presos.
si nos situamos en la época, en el año 1588, los persos dominan aquí. Hasta el día de la condena, digamos que gracias al señor Marqués de Sobremonte, ha podido construir estos arcos adinterados. Y los arcos eran construidos en aquella época por los materiales de ladrillo, rocas, en aquel caso no hay muchas, y alga morosa. Es parecido al cemento, tiene una semejanza al cemento en aquella época, ya que no había existido el cemento en aquella época. Y lo que sí está ejemplificado es que en aquella época la alga morosa tomó un rol muy fuerte, ya que se consideró como el cemento de un futuro próximo. Se consideró en una época. Alga morosa. ARGAMOROS de sol. Alga morosa. Y es aquí en donde dormían los presos, los detenidos en aquella época. Y estos monumentos históricos se conservan hoy en día tal cual estaban en el año 1588 hasta el año 1700. Este edificio tiene mucha historia, ya que tiene 400 años de historia, el Cabildo Histórico de Córdoba. 400 años de historia. Desde el año 1588 hasta el año 1700 fueron los periodos de construcción de estas dos celdas que hemos observado. Tanto la primera fase, las primeras celdas, que vaya a decir nuevamente, en una determinada época se escapó este lugar, este recinto, estas alcobas, en una época se escaparon. Más adelante contaremos el porqué de las causas. El piso data del año 1588 hasta el año 1700. Es piso original, donde dormían los presos, y como un pequeño antítesis de lo que diremos ahora, se considera aquí que ingresaban las familias de los detenidos y de los presos, ingresaban por aquí en los 10 escalones, que estamos observando, ingresaban las familias de los detenidos por aquí la ventana. Aquí ingresaban las familias de los detenidos, en el cual descendían por aquí, no se pueden quedar luces, por aquí descendían en un pequeño desnivel hasta el piso.
Y aquí es la primera frase de las islas, de las conocidas islas del Cabildo Histórico de Córdoba. Aquí ingresamos los presos, las personas detenidas por un tiempo de condena y de ejecución que podríamos decir eran consideradas según lo que habían realizado los actos criminales de aquella época, de 1588 hasta el año 1700. Todo lo que observamos, todo, desde el techo, aquí demuestro, desde el techo, parecido a la madera de actual, es originalmente desde hace 400 años. El Cabildo Histórico de Córdoba data sobre el estilo español que tiene, del siglo XVIII. El Cabildo Histórico de Córdoba data que fue construido en el siglo XVIII y hasta principios del siglo XIX, entre 1588 y el año 1700. Porque cada siglo equivalen 100 años. Y los pisos, como hemos remunerado, son originalmente desde hace 400 años. No se ha modificado mucho. Y hace 30 años no se conocía este lugar. Hace 30 años atrás no se conocía. Hoy en día es considerado como uno de los emblemáticos lugares para visitar, gracias a las visitas guiadas, niños, escuelas, instituciones, etc.